Buenas noches, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Y para dar inicio a esta sección, hablamos de salud con el profesor Pablo de la Mota, quien nos tiene las palabras de reflexión. Muy buenas noches, queridos televidentes. Vamos a hablarles sobre la reflexión en el día de hoy, la cual es muy interesante y a ustedes les va a gustar, estoy seguro. Hoy es el día de bendecir a las personas que aprecias. Te bendigo con toda mi fe, con todo mi amor, con todo mi cariño y con toda mi amistad. Esa es nuestra reflexión en Hablando de Salud. Continuando con el tema de hoy en Hablando de Salud, recordarles que Hablando de Salud es un programa de educación continua, tanto interactiva como relacionándolos unos con los otros, dando continuidad a esta educación, en donde tenemos efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros. En este caso, tenemos un interesante disertante, el doctor Edison Félix Hijo, cardiólogo ecocardiografista, quien nos va a disertar sobre el tema de arritmias cardíacas. El doctor Edison Félix es egresado cum laude de la Escuela de Medicina de la UAS. Hizo su posgrado de Medicina Interna en el Hospital Docente Padre Villini. Egresado de la Escuela de Cardiología de Sedimad. Actualmente es cardiólogo internista ecocardiografista en Sedimad, Secanot y Centro Médico Dr. Richardson Cruz. Así como a la vez es investigador principal en el registro de insuficiencia cardíaca de Sedimad. Bienvenido, doctor Edison Félix, a su programa Hablando de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Lorea. Un placer y un honor para mí, como siempre, estar con usted aquí en su espacio y gracias por su segunda invitación. Muy bien, doctor. Existe una curiosidad global. ¿En qué consisten las arritmias cardíacas? Mira, las arritmias cardíacas, el término arritmia engloba una serie de trastornos que tienen que ver básicamente con la conducción de los impulsos eléctricos que ocurren a través del corazón. Para que ustedes puedan entender eso de una manera que sea un poco llana y clara para los que nos están escuchando, tienen que entender que el corazón es como una pequeña bomba, igual que una bomba de agua en una casa. Esa bomba tiene unos componentes que funcionan con electricidad. De igual manera, así funciona también el corazón. El corazón tiene unas células con unos tejidos muy especializados que permiten que la corriente pase de manera gradual y de un sitio a otro, haciendo que distintas zonas del corazón se activen en distintos momentos, lo cual permite pasar la sangre de una cavidad a otra. Cuando esa activación de esos impulsos eléctricos se hace de forma no coordinada o inadecuada, ahí es que empiezan a aparecer las arritmias. De hecho, las arritmias cabe mencionar que son de las principales causas de visita a la consulta por cardiología, sobre todo, y cuando ya estas arritmias se vuelven más complejas, necesitan ya el apoyo de otro especialista más especializado todavía que el cardiólogo, que sería el electrofisiólogo, que es el encargado ya de tratar estas alteraciones eléctricas a nivel del corazón. Doctor Félix, ¿y cómo usted interpreta esas arritmias? Cuando el paciente se queja, le dice, doctor, me siento como unas palpitaciones como muy fuertes o como un temblor en el corazón. ¿Es así que le dice el paciente a usted o se siente muy agitado? ¿O cómo sería que el corazón late más aprisa? Porque yendo más aprisa es taquicardia, pero ¿cómo es una verdadera arritmia del corazón? Las arritmias hay que encasillarlas, se pueden clasificar de distintas formas, pero generalmente cuando existe un latido rápido, que serían las taquicardias, un latido mayor de 100 por minuto, o las bradicardias menores a 60 por minuto, pueden mostrar distintos tipos de sintomatologías. Las arritmias pueden mostrar sintomatologías que van, por ejemplo, desde no sentirse absolutamente nada
hasta que el paciente pueda presentar síntomas tales como sensación de palpitaciones o de que el corazón le late muy fuerte. En ocasiones pueden sentir como que le dan saltitos, en otras ocasiones sentir un vacío en el pecho cada vez que le dan, en otras ocasiones sentir una especie de golpes que pueden sentirlos, por ejemplo, en la base del cuello. En otras ocasiones pueden sentir que el corazón de repente se le acelera y se le desacelera, y en otras ocasiones pueden sentir que, por ejemplo, el corazón le hace como si fuera una pausa. Hay gente que te describe, doctor, es que yo me late y se para y yo pienso que me voy a quedar ahí porque yo no siento que el corazón como que va a arrancar y de repente vuelve a arrancar nuevamente. O sea, tienen múltiples formas de manifestarse, que incluso pueden manifestarse hasta con síncope, mareo, pérdida del conocimiento, alteración del estado de la vigilia, entre otros. Y sudoración. Sudoración, todo va a depender del tipo de arritmia, ¿ok? Pero generalmente la diaforesis, si la arritmia va muy rápido, puede debutar con diaforesis, o sea, con sudoración. Entonces, doctor, desde el punto de vista popular, ¿cómo se produce la fisiología del corazón? ¿Por qué late el corazón? Okay. ¿Cuál es el mecanismo automático por el cual el corazón bombea la sangre, se contrae, se relaja? Exacto, miren, el músculo cardíaco que forma parte, y el corazón en sí, en general, todo el corazón, todas sus células tienen la capacidad generalmente de producir estímulos cardíacos, o sea, de producir impulsos. Ahora, tú no puedes dejar que todas las células hagan lo que quieran, y por eso hay un grupo de esas células que son altamente especializadas, que forman parte de lo que se le llama el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción va a estar formado por distintos grupos de células que a su vez van pasando el impulso de unas a otras a través de cables, en el cual el principal, el que manda, es el nodo sinusal, que recibe un nombre muy particular, un epónimo, que es el de Kidd and Flack. Ese nódulo tiene la capacidad de poder generar sus propios impulsos. Eso es lo que se le llama automatismo. Por eso el corazón es un órgano que cuando tú incluso lo sacas de un paciente, o sea, para trasplantarlo a otro, ustedes ven que él puede seguir latiendo solo, sin necesidad de estar conectado al cuerpo. ¿Por qué? Porque él es capaz de generar sus propios impulsos eléctricos. Ahora, esos impulsos eléctricos van a producirse en una frecuencia que va a depender mucho de las necesidades que tenga el corazón en ese momento. Por ejemplo, si tú estás en reposo, tú ves que tu frecuencia cardíaca baja. Pero si tú empiezas a caminar, aumenta el retorno venoso al corazón y eso hace que el corazón se acelere. Y así sucesivamente. Ahora, ese nodo sinusal va a mandar a través de unos haces que se llaman los haces internodales, que se van a comunicar, son cablecitos que se comunican a otra estación, en la cual sería el nodo AV aurículo-ventricular. Esa es una estructura que lo que hace es que hace que una parte del impulso del corazón actúe primero para que el corazón pueda llenarse, haya un pequeño retraso y de ahí el impulso pase a otras partes del corazón en donde eventualmente la sangre es bombeada. Y ahí pasa tenemos también que pasa los haz de His, y de ahí entonces, bueno, va a la parte terminal, que son las fibras de Purkinje. Es un término muy medio, muy técnico, pero para que ustedes entiendan que él va pasando por distintos estadios, se mueve a través de cables que llegan al final, y ahí entonces pues es que el corazón puede producir esa fisiología, ¿no?, de bombear. Es decir, entonces, que el nodo sinusal viene siendo como un marcapaso natural del corazón. Natural, pacemaker, natural del corazón. Natural, le van mandando electricidad para que él contraiga y esa cosa. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula eso? Lo hace uno, él de forma autónoma, y dos, a través de un sistema. Nosotros tenemos una conexión con un sistema que es el sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y el parasimpático. El simpático acelera el corazón y el parasimpático lo frena. Si ustedes se fijan, ustedes no le pueden decir al corazón que lata más rápido. Ustedes no pueden. No. Él funciona solo. Y también va a funcionar dependiendo de la necesidad que existe en ese momento. Si usted está corriendo, usted no le puede decir al corazón, frénese, porque él siente que hay más demanda y le envían señales a través del cerebro y entre otros receptores que hay para que él acelere. Entonces, eso va a estar gobernado por ese sistema, el sistema nervioso autónomo. Bien, doctor Kelvis Grullón. Muy bien, excelente, doctor.
La pregunta mía va en relación a la epidemiología. Yo estuve leyendo, pues justamente, que de cada 100.000 pacientes, 2.000 van a tener unos trastornos del ritmo. Y entonces yo quiero realmente ver si usted está de acuerdo con esa estadística, porque realmente yo pienso que es alta la estadística. Se está quedando, de cada 100.000 se está quedando un poco corta. Y incluso yo vi otra que decía 3.6. Millones. ¿Tú entiendes? Sí, exactamente. O sea, de cada 100.000, estamos hablando de 3.600 pacientes van a tener una arritmia cardíaca. Y es algo que me llama mucho la atención. Yo no sé si usted está de acuerdo con ese estudio que yo leí. Estamos de acuerdo y se está quedando un poco corto. Eso fue, porque mira, si tú englobas los pacientes adultos, mientras más envejecientes, más prevalencia tiene de presentar algún tipo de arritmia. Recuerda que las arritmias engloban todo, desde las arritmias que son no malignas, que son hasta cierto punto benignas, hasta arritmias como por ejemplo la fibrilación auricular, que es la arritmia sostenida más frecuente y puede afectar entre un 3 y un 5% de la población dependiendo de la edad, y va aumentando. Mientras más añoso eres, mayor prevalencia de esta enfermedad. Y otra cosa, por ejemplo, es que también estuve leyendo que las arritmias, las más frecuentes son las auriculares, dentro de todas las arritmias. Las supraauriculares. Bueno, las supraauriculares. Bueno, vamos a aplatanar esta parte. Exacto, también, porque eso también es muy relativo. Mira, cuando tú buscas cuál es la arritmia no sostenida más frecuente, son los latidos prematuros o ectópicos ventriculares. Ahora, cuando tú buscas cuál es la arritmia sostenida más frecuente, es la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia supraventricular o auricular, para que me entiendas. Entonces, mirándolo en ese contexto, para los que nos están viendo en el live y nos están viendo aquí por este medio, el corazón se divide en 4 cámaras, 2 ventrículos y 2 aurículas. Hay una aurícula y un ventrículo derecho, y una aurícula y un ventrículo izquierdo. El izquierdo va a bombear la sangre que va por la aorta, o sea que es la que va a todo el organismo, ¿no? Y el ventrículo derecho lo lleva a los pulmones para ser oxigenada. ¿Qué pasa? Esto delimita el corazón en que hay arritmias que ocurren en los ventrículos, que es lo que son los más musculares, los más fuertes, y las que ocurren en las aurículas, que son más finas, tienen cierta capacidad de contraerse, pero tienen muchísimo menos fuerza, obviamente, que los ventrículos. Entonces, la arritmia que más frecuentemente tú ves en la consulta son los latidos ventriculares. Exacto. Okay. Ahora, en pacientes añosos, y dependiendo también si tienen insuficiencia cardíaca o no, la arritmia más frecuente, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca es la fibrilación auricular, entre un 25 y un 40% de los pacientes. Entonces, eso va a depender mucho del grupo de edad, va a depender mucho de las comorbilidades, etcétera. Muy bien. Excelente. Continuando con el desarrollo de este programa Hablando de Salud, vamos a pasar a la sección de curiosidades a cargo del profesor Rafael Pérez Pérez. Las nutrias románticas. Si pudieras ver un grupo de nutrias durmiendo en el agua, verías que lo hacen tomadas de la mano. Es un gesto muy tierno, pero en realidad es por supervivencia. Lo hacen para no desviarse o perderse. Las jirafas no emiten ningún sonido. Los perros ladran, los gatos maullan y los pájaros pillan. ¿Qué hacen las jirafas? Un grupo de investigadores austríacos armados con más de 1000 horas de grabación de sonidos en los zoológicos se dieron cuenta en la tarea de responder a esta pregunta, y la respuesta es nada. Las jirafas no emiten sonido alguno, convirtiéndose de esta manera en el único mamífero con esta característica, el ave voladora más grande del mundo. A veces cuando se excava en el suelo para construir un edificio, se encuentra por casualidad un fósil que puede ampliar los horizontes de lo que se daba por sabido. Así ocurrió en 1983, cuando los obreros que construían el aeropuerto de Charleston, Carolina del Sur, se encontraron con un cráneo y varios huesos del ala de un ave que vivió hace 25 millones de años. La envergadura de aquella criatura
debía estar entre los 6 y los 7 metros, es decir, cerca del doble del ave actual con mayor tamaño que es el avestruz. Y hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud. Excelente, profesor. Muy Muy bien. bien. Doctor Félix, ¿qué podemos nosotros pensar como causa directa de la producción de las arritmias cardíacas? Ok, ustedes pueden tener arritmias que pueden estar con un corazón sano o un corazón enfermo o estructuralmente afectado. Vamos a ir por la del corazón sano, que suelen ser las más frecuentes. La mayoría de veces son desencadenados por exceso en consumo de alcohol, por el estrés, aunque no lo parezca, falta de sueño. Puede estar desencadenado también por usar ciertas bebidas estimulantes con alto contenido de cafeína, Red Bull, etc. Algunos medicamentos también pudieran estar asociados. También el sobrepeso, la falta de ejercicio, todo eso puede predisponer también a la génesis de distintos tipos de arritmias, la diabetes, la hipertensión arterial también, y existe un gran grupo de ellos que son idiopáticas. O sea, no existe una causa per se que las desarrolle en un corazón que está estructuralmente sano. O sea, un ecocardiograma normal, pero tuve un paciente que tiene 5.000, 10.000 latidos ectópicos o prematuros, que en algunos casos pueden darle muchos síntomas, como hablamos ahorita, como en otros casos, el paciente puede presentar mucha sintomatología. Y algunas veces los medicamentos ayudan y otras veces necesitamos terapias más avanzadas para identificar. Esa pregunta va dirigida más bien al aspecto epidemiológico que le hizo el doctor Grullón, porque si son tan frecuentes las causas, no puede haber una epidemiología tan bajita. Sí, pero que es relativo, porque por ejemplo, si tú buscas los Holters, en la gran mayoría de los Holters, tú vas a ver por lo menos, ni aunque sea, 1 o 2 latidos anormales. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo sumas desde ese punto de vista, tú dices, bueno, pero son relativamente aparecen. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, una sola extrasístole o menos de 100 no son significativas en el contexto de un paciente que hace 100.000 latidos en un día. O sea, el corazón en promedio te hace entre 100 y 120.000 latidos. Entonces, que tú hagas 100 latidos anormales no es significativo en ese punto de vista, pero está ahí. ¿Entiendes? Entonces, por eso, cuando uno mira esos porcentajes, todo cabe cómo tú lo mides y la relatividad. Pero un 5% en la población general, uno no lo ve mucho, pero en la consulta esos son los que te llegan. Entonces tú lo ves mucho porque todos los días vienen pacientes con eso. Por ejemplo, antes de yo venir aquí, las últimas 3 pacientes que yo vi eran por extrasístoles o latidos anormales. Y todos los días hay 1, 2, 3. Y lo que no dice el estudio que usted leyó, que es lo que uno ve en la práctica clínica todos los días, la gran mayoría son mujeres, entre edades, sobre todo las ventriculares, entre los 20, 25 y los 40, 45 años más o menos. Y que como curiosidad tienen un antecedente de estrés, un antecedente de tener algún tipo de problema, sea laboral o sea en la casa, falta de sueño, y que generalmente esas pacientes tienen también como característica que el trabajo que tienen es lidiando con dinero. Wow. Son cajeras, trabajan en un banco, son contables. Mira, y es una cosa que uno a veces cree que no, pero uno se da cuenta. Dinero ajeno, un problema. Exacto. No, pues es la presión que le meten en los trabajos. O sea, y no todo el mundo sabe lidiar con Y ello. el consumo de café. El consumo excesivo de café, bueno, mira, se ha asociado que más de 4 tazas al día aumenta el riesgo de presentar extrasístoles, o sea, de latidos anormales, pero generalmente el café, de forma general, no es malo para el corazón. No es malo. Ahora bien, cuando tú te excedes la cantidad que tú tomas, más el viaje de azúcar que le echas, más la canela, más la leche, más toda la cosa, bueno, pues ahí tenemos un tema diferente. Doctor Edison Félix, mire, pasa una cosa que en medicina 2 más 2 no son 4. Por ejemplo, eso del café, por ejemplo, yo me bebo 2 tazas de café al día. A veces una, a veces no me bebo ninguna, pero en promedio 2 tazas de café al día. Y todos los días sale un estudio diferente sobre el café. Hoy dicen que bueno, mañana dicen que malo, entonces no sabemos realmente qué es lo que pasa con el café, pero realmente mientras tanto yo me lo bebo.
O sea que no pasa nada. Entonces, otra cosa, profesor. Cuando tenemos un paciente con una arritmia cardíaca, el método diagnóstico por excelencia, según estuve investigando, es el electrocardiograma. Exacto. ¿Usted tiene algún otro dato que pueda hablar algo diferente o usted está de acuerdo con ese planteamiento? Bueno, como todo en medicina, lo primero es una buena historia clínica. Eso te orienta rápidamente a cuál pudiera ser la causa. De hecho, hay algunos tipos de arritmias que tú la puedes identificar por la manera en la cual el paciente la presenta. Vamos a ponerte un ejemplo antes de pasar al electro. ¿Qué es lo típico? De las más frecuentes, que son las ventriculares. Doctor, yo de noche, cuando me pongo de lado o cuando estoy mirando televisión, cuando estoy recostado en la cama, yo siento que el corazón me está dando saltito y siento que me puya y me puya y me puya. O si yo estoy trabajando sentada, me puya. Y tú le preguntas, ¿y si usted camina, le dan? Ah, no, yo nunca le he sentido caminando, ahora que usted me lo está diciendo. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Aparecen en reposo. Ok, no se desencadenan con ejercicio. Entonces, ya te van diciendo que esa puede ser la etiología. Algunas veces te dicen, mira, yo me da una arritmia, me pongo mala, me mareo, entonces el corazón acelera rápido y después baja. Y eso puede ser un tipo de arritmia supraventricular. Entonces, tú vas por ahí orientándote. Después de que ya tú más o menos identificas los síntomas que el paciente presenta, pues entonces el primer approach es hacerle un electro. Limitantes del electro. El electro solamente produce un trazado de 10 segundos. Entonces, esos 10 segundos que tú mides a veces no es suficiente para tú captar en el tiempo la arritmia. Incluso tú puedes tener un paciente que puede tener esto perfectamente normal, cuando tú le vas a quitar los cables, empiezan a salir. Entonces ahí tú la capturas y tú la captas. Eso es lo primero. Después de ahí, el que sigue es el holter, que puede ser de 24, 48, 72 horas o hasta más tiempo. El holter es un aparatito que se te conecta con unos cables que van en el pecho por 24 horas, el cual uno puede analizar para ver la variabilidad, ver todos los latidos y calcular si aparece algún tipo de alteración en el ritmo o arritmia. Muy interesante. Pero entonces, si, como usted dice, el electro solamente tiene una acción de 10 segundos, no se puede precisar un proceso arrítmico. Pero entonces, en ese caso, la auscultación del corazón, de la frecuencia cardíaca, puede decir más que el electro. Porque tú puedes estar 15 segundos, un minuto, 10, los minutos que sean, oyendo el latido cardíaco y determinar cuál es la ritmicidad de él. Sí y no. Porque, por ejemplo, si a mí cuando en la consulta me traen los electros, que ya se lo hicieron al paciente, yo veo que el electro está normal. Cuando yo lo estoy ocultando, casi siempre no dura como 30 segundos, un minuto más o menos ocultándolo. Si yo veo que hay una alteración en el ritmo, yo lo mando a repetir. Porque es que yo tengo que graficar. Ahora, cuando tú lo ocultas, sí puedes darte cuenta. Incluso tú puedes saber hasta qué tipo de arritmia es. Porque, por ejemplo, las arritmias que se producen, que son ventriculares, no producen pulso. Y las supraventriculares sí producen pulso. Y eso tiene una explicación. Cuando en el ventrículo el corazón se está contrayendo, ¿verdad? Cuando hay una extrasístole ventricular, miren qué pasa, el corazón se llena, bombea, ¿verdad? Cuando existe el extrasístole, el latido se anticipa. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de llenarse entero y bombear, él se queda por mitad y comprime. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? No hay pulso. El pulso disminuye casi a mínimo, casi no se siente. Cuando es supraventricular es distinto porque el impulso se genera arriba, o sea, le da tiempo al corazón a llenarse para poder impulsar la sangre, la ventricular no. Y ahí tú puedes incluso inferir qué tipo de arritmia es. Y tú puedes, como muy bien usted dijo, al durar un ratito más, usted puede decir, mira, pero este ritmo está irregular, esto es una fibrilación auricular. Este ritmo, te lo ve que no tiene pulso, puede ser una ventricular. O sea, tú puedes inferirlo, pero tú saber exactamente cuál es con la auscultación puede ser difícil. No. Entonces ahí tú agarras. Yo sé que no. Exacto, tú agarras ahí mismo, ¡pop! Vamos a repetir el electro, ¡pop! Y lo agarras ahí en ese momento. Bien, entonces en relación a los tipos, sabemos que existe un tipo que es de taquicárdico y o sea que aumenta la frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, y está la bradicárdica, que disminuyen por debajo de los 60 latidos por minuto. Entonces, en relación a estos tipos, ¿cuál es el más frecuente de ellos? Bueno, mirándolo en forma general, la más frecuente es la bradicardia sinusal. ¿Qué significa bradicardia sinusal? Que tú tienes una frecuencia cardíaca que es por debajo de 60, pero que no es producto
de una enfermedad o un trastorno estructural o alteración en la conducción eléctrica del corazón. Puede ser producto, que es lo que pasa en la mayoría de casos, que el paciente, por ejemplo, en reposo, la frecuencia cardíaca es menor de 60. Tú puedes tener pacientes deportistas o pacientes que hagan ejercicio y eso hace que el corazón bombee mejor y la frecuencia baje. Ahora, si tú tomas medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca, te van a causar una bradicardia sinusal. ¿Okay? Ahora, después de ahí, las más dañinas o las más malignas, tendríamos los bloqueos AB, que son trastornos que impiden el paso de la conducción eléctrica de forma normal de las aurículas a los ventrículos, o sea, se altera el nodo aurículo-ventricular o Arch of Tawara. Cuando eso ocurre, los impulsos pasan a medias y entonces el corazón se pone muy lento. Y ahí que nosotros necesitaríamos el uso de marcapasos. Muy bien, continuando con nuestro programa hablando de salud, pasamos a la sección de efemérides con el profesor Dr. Rafael Pérez Pérez. 6 de julio, aniversario de la primera vacunación antirrábica en un ser humano. El doctor Louis Pasteur inoculó por primera vez la vacuna antirrábica en París el 6 de julio de 1885 a un niño llamado Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso en su trayecto a la escuela. En ese entonces, siendo ministro plenipotenciario de la Argentina en Francia, el doctor José C. Paz invitó a los argentinos que estaban capacitándose en París a considerar la posibilidad de dotar a la Argentina con ese avance científico. Fue el doctor Desiderio Dabel quien se capacitó en la técnica de producción de vacuna antirrábica y el 4 de septiembre de 1886 inocula por primera vez en el país a 2 niños mordidos por un perro rabioso. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre en forma directa o indirecta, mediante los diversos vectores que existen en la naturaleza. El Sistema de Salud Público de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con el Instituto de Zoonosis Louis Pasteur y el Servicio de Prevención de la Rabia Humana del Hospital Durán, entre otros importantes efectores de salud para controlarlas. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud. Dando continuidad a nuestro programa Hablando de Salud, en este caso con este gran disertante, el doctor Edison Félix, hijo, disertando sobre un tema tan interesante como lo es la arritmia cardíaca. Doctor, en relación a la sintomatología, sabemos que existe un tipo de arritmia, como usted citó anteriormente, que no produce ningún tipo de síntoma, pero en los casos que se produzcan signos y síntomas, ¿cuáles serían los más importantes? Bueno, hay que valorar los síntomas como síntomas que son un poco más preocupantes y otros síntomas que son menos preocupantes. Generalmente en frecuencia casi siempre lo más común es sentir palpitaciones, por eso es que vienen siempre la primera vez. Ahora, si esas palpitaciones se acompañan, como muy bien dijo el doctor ahorita, de sudoración, diaforesis, pérdida del conocimiento, mareos, deterioro cognitivo, o sea que el paciente, tú lo ves que cuando empiezan las palpitaciones que le da, ustedes miren, mamá no responde, mamá como que se va ida y se pone pálida. Esos son signos de alarma que nos pueden sugerir que es una arritmia que necesita una intervención más profunda y más urgente. Incluso tú puedes tener arritmias que, cabe mencionar, las arritmias auriculares tienden a ser más y mejor toleradas que las ventriculares, porque las ventriculares, cuando hay taquicardias ventriculares, el paciente puede morirse por esa causa. Entonces son arritmias que necesitan un abordaje más rápido y generalmente salen después de infartos o desencadenados por infarto o en corazones que son estructuralmente afectados. O sea, tú tienes un infarto previo, tú tienes un problema de válvulas o otro tipo de problema estructural en el corazón, esas arritmias aumentan dramáticamente el riesgo de que tú puedas morir por esa causa. Yo recuerdo una vez que veníamos con el hijo mío ahí en la entrada de Monoguayabo y hay un señor que está vendiendo unas bebidas energizantes, un profesor de nosotros que fue nuestro profesor de cine, de Fran Peroso. Y entonces digo, vamos a probar una de esas bebidas. Yo duré 4 días con el corazón, que yo estaba asustado. Yo dije, ya hasta aquí llegué yo. ¿Qué fue lo que pasó? Un cangrejito en una lata. Asustado, ya yo estaba despidiéndome ya. Bueno, yo no puedo beber Red Bull por eso mismo, ni Ciclón, ni nada que se le parezca. Eso tiene más de 1000 miligramos de cafeína, es una dosis muy alta. Recuerda que la cafeína funciona como un estimulante, sobre todo a nivel cortical cerebral,
y él puede hacer que obviamente se te acelere el corazón. Entonces es importante tener eso pendiente. Hay gente que sufren de problemas cardíacos menos, o sea, menos deben de tomarlo. Por ejemplo, es un psicoactivo que ha sido la causa principal para mí de esos infartos en jóvenes. Bueno, eso habría que ver muchos aspectos, porque mira, en este país lamentablemente no se hacen autopsias. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de no hacer autopsias? Que van a decir que todo el mundo murió de infarto. Pero cuando tú calculas y tú ves esos pacientes, muchas veces ellos tienen algunas condiciones de salud que no conocen. Vamos a ponerte un ejemplo. Murió un rapero los otros días, 35 años. Muerte súbita, ¡pup!, en el escenario. Tú lo ves obeso. Casi no podía ni hablar bien de la gordura y la obesidad. Cuando viene a ver, muy probablemente era hipertenso, estaba debutando diabético, tenía algún problema del colesterol. Y todo eso lleva a que el paciente tenga factores de riesgo para desarrollar edades cada vez más tempranas, problemas de la arteria coronaria que le lleven entonces posteriormente a un infarto. Otra cuestión que está acabando con los jóvenes, y a mí me han acabado en todas las redes cada vez que yo digo lo mismo, los vapes. Entonces la cantidad de pacientes jóvenes que yo he recibido hipertensos y resistentes, hasta con problemas renales incluso, secundario al uso de vape, juca, eso es enorme la cantidad que hay, y cada vez hay más pacientes fumando vape. Pero yo no sé si usted recuerda que en Moca fallecieron en un mes, cerca de 40 jóvenes por el efecto de la juca, porque produce una fibrosis pulmonar del caramba. Yo inclusive, estando en un sitio, oí un muchacho toser, y le dije, mira, muchacho joven, mira, tú tienes que hacerte una radiografía, porque tú no estás tosiendo normal, ¿no? Eso es una tos que a mí no me gusta. Y me dice, doctor, es que yo he usado mucha juca. Es que es así. Sí. Yo recuerdo también que llegaban las mujeres, muchachas jóvenes, bajaban de peso en 30 días, 15 días, y tomándose una pastilla china. Y llegaban muchísimas muertes de infarto, pero de una forma maravillosa. Tú la veías al mes, en 2 meses, y habían bajado ya 100 libras, 75, pero, rápidamente, pero también murieron muchas de infarto. Yo la veía ahí en la emergencia. Sin embargo, una que se hizo viral, bueno, viral no sé, en todos los periódicos, cuando eso no había red ni nada de esas cosas, una muchacha que compraba una cajita de esa pastilla que venían con un racimo de uva en su presentación, y se tomaba esa, ya la tomaba para rebajar, y presentaron una foto de esa muchacha acostada en la cama, que ella no cabía en la cama, había engordado más de 250 libras en vez de rebajar. O sea, y nadie podía decir, mejor. No, nadie podía decir la razón de por qué esa muchacha tuvo ese aumento tan fuerte, tan grande. Tomando esa pastilla cuando se toma para todo lo contrario. Y se murió la muchacha. Sí, eso pasa con frecuencia. Y por ejemplo, otra cosa que yo le quería preguntar al doctor, cuando usted ingiere los estimulantes, las bebidas energizantes, un Red Bull o una bebida estimulante, exactamente, cualquiera, ¿verdad? Esto contiene más cafeína que una taza de café. Claro, muchísimas veces más. O sea, estamos hablando de 1000 miligramos. O sea, como tú bebete 8 tazas de un golpe o 6 tazas 8 de un tazas. golpe. Imagínate tú, o sea, eso es mucho. Y de ahí es que viene el tema. Y no solamente eso, porque si tal vez bebieran el Red Bull y ya, pero ¿con qué lo ligan? Tiene que Lo ligan con alcohol, lo ligan Sí. con uso de drogas. Y cuando tú tienes todo ese coctelito ahí armado, va a llegar un momento que eso a ti te va a hacer daño. Claro, Entonces, y puede explotar el paciente. Rafael. Exactamente. Doctor Félix, ¿qué usted recomendaría a esos jóvenes de ahora que por estar en la moda usan muchísimos artefactos? Yo he visto hasta con lapicitos y algo así, vapeándose en las escuelas, en las universidades, y también jovencitas muy elegantes con algo así tan sencillo, parecido a un lapicito, y tirando bocanadas de humo. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué cree usted que debe hacer
nuestra salud pública, nuestros legisladores con relación a esas cosas. Porque vi esta mañana al presidente de México como presentaba un video de cómo estimulaba a los jóvenes a que no utilizaran la juca. Mira, supuestamente la juca está prohibida por ley y como quiera que la siguen usando. O sea, es difícil tú prohibirle a un grupo de personas que son adultas, que son grandes ya, decirle que no usen algo. Se supone que siempre la prevención es lo más importante. Se supone que el Estado no puede obligarte a ti a que tú no hagas lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Porque se supone. Ahora, ¿qué es lo que sí uno está viendo? Que al principio, con el uso del cigarrillo, que siempre hay una discusión, hay algo paranoico con eso, que están diciendo como que los que venden cigarrillos están en contra de los vape, entonces están haciendo una campaña de que en contra, de que para que no se le caiga el negocio. Miren, fumar hace daño, ok, el vape hace daño también, no en la misma forma exactamente, no es de la misma ubicación, pero igual hace daño. Entonces, usted, inicialmente se empezó los vape de que para las personas que usaban cigarrillos cambiaran a vape y de que fueran dejando el hábito. Pero entonces lo están usando ahora, ¿para qué? Para otras cosas, gente que no fumaban anteriormente. Mientras más usted fume, mientras más usted utilice algo que usted no tiene que utilizar, más daño va a ser para su salud. Y lo que usted hace hoy repercute a largo plazo. Y aquí usted empieza a los 20 años vapeando y cuando usted venga a ver, a los 30 ya usted es hipertenso, ya tiene problemas de disfunción eréctil. Está asociado, por cierto, el vape a cáncer de pene. Sí. Entonces, ¿tú sabes lo que es tener un cáncer de pene? Por un vape. Mira. ¿Y de disfunción eréctil por un vape? No, eso es demasiado. Entonces, tu calidad de vida va a cambiar dramáticamente por una moda que no tiene sentido, porque tú no necesitas eso para vivir. Entonces, lamentablemente el Estado no puede obligarlo a que no, pero sí tiene que haber políticas más duras que hagan que por lo menos la parte más vulnerable, los más jóvenes, no tengan acceso a eso. Ya después de adulto es difícil. Eso es como tú decirle a un adulto que no beba. Sí. El alcohol mata a muchas personas aquí al año por accidentes de tránsito en muchas partes del mundo y tú no puedes decirle a ellos que no beban. ¿Entiendes? Es más o menos lo mismo. Muy bien, Sí. Una pregunta. Mira, te voy a decir sobre lo que pasó con un paciente que realmente el papá era fumador empedernido. O sea, desde antes de nacer el joven, ya el papá fumaba. En toda la casa había ya impregnado el cigarrillo y él prendía uno y fumaba con el otro. O sea, lo usaba indistintamente. O sea, con uno prendía el otro. Ya me terminé de fumarme vamos a prender el otro. Y con el otro, volví otra vez. Entonces, ese paciente tenía 23 años, el hijo, y le dio un infarto fulminante. Entonces, yo diría, ese paciente es un fumador pasivo. Y entonces, eso por ahí puede ser que ande realmente el tipo de muerte de este paciente. O sea, no se diagnosticó porque los familiares no quisieron que le hicieran necropsia. Es el mayor error que hay. Incluso, mira, en Estados Unidos se estima que entre 100.000 y 300.000 personas al año mueren por secundario, precisamente, a humo de segunda mano. Exacto. O sea, que está muy relacionado ese contacto que tienen esas personas que aunque no fuman, están con personas que obviamente sí fuman y ese humo va causando daño. Porque mira qué pasa. En los últimos años existen más o menos como 10 principales grandes causas de enfermedades cardiovasculares. Más o menos son 10. Sedentarismo, obesidad, diabetes, hipertensión. Está relacionado también consumo tabáquico, van 5. Está relacionado también dislipidemia o los colesteroles elevados, colesteroles altos. Hay factores también que están asociados con la contaminación ambiental y ahí viene la parte de lo que le voy a decir. Exacto. Ustedes sabían que mientras más contaminada esté en el aire una ciudad, más se mueren las personas que están ahí, no solo de enfermedades pulmonares, sino también de problemas cardíacos.
sino Porque la también- misma... O sea, de que problemas México, Sí. o sea, que México, la Ciudad de México ya... Ciudad de México, ciudades es en China, algo- todas esas ciudades que tienen alta contaminación ambiental tienen mayor riesgo que una ciudad que no lo tenga de desarrollar enfermedades cardiovasculares, porque ese humo contiene sustancias que van causando, cuando entran en los pulmones, van causando inflamación crónica, y esa inflamación crónica lleva enfermedades cardiovasculares. Muy Es bien. importante Incluso, que también sepamos que cuidar el planeta es importante, cuidar nuestra casa común. Eso es fundamental para que nosotros podamos mantener pues el ambiente sano y poder vivir mejor. Muy bien, incluso, continuando. pero incluso, volviendo al tema de la pasividad del cigarrillo, hace varias décadas una señora se murió de cáncer de pulmón y la Sociedad Americana de Neumología vuelta loca y sin ideas, ¿por qué esta señora, si nunca ha fumado, tiene un cáncer de pulmón? Y resulta que indagando y haciendo la investigación con todo, se determinó que ella era la secretaria de su esposo, trabajaba en la misma oficina y entonces él fumaba mucho. Y entonces Exacto. ahí fue que ella consiguió el cáncer. Y nadie, mira, de ahí en adelante que se comienza a hablar del cáncer pasivo del pulmón. Claro, eso es importante. Muy bien, continuando con nuestro programa hablando de salud, porque la vida es lo primero. Vamos a dar continuidad con el profesor Rafael Pérez y Pérez, que nos va a disertar un poco, a traer un tema muy interesante como son las noticias de salud. 5 trucos que puedes utilizar para llevar mejor la segunda ola de calor del verano 2023. Durante esta semana, España afronta su segunda onda de calor en lo que va de verano, y los días de estas intensas temperaturas se multiplican por 10 en los últimos 50 años. También en nuestro país se han multiplicado esas olas terribles de calor. Uno de los efectos más frecuentes del sol es la aparición de manchas o quemaduras en la piel. Por ello, las personas mayores de 65 años y los niños tienen que tener especial cuidado y protegerse en las horas de calor para evitar efectos adversos. Es recomendable seguir esta serie de recomendaciones. Primero, evitar la actividad física en horas de más calor. Es decir, no se ejercite al mediodía, hágalo en la mañana cuando el sol está saliendo o en la tarde. El exceso de sudoración puede provocar la deshidratación de forma más rápida. Hay que evitar realizar actividad física bajo la exposición solar durante las horas de más calor. Uno de los ejercicios que se recomienda evitar en esta jornada es el cardio, porque implican una mayor pérdida de agua. Segundo, mantener la hidratación. Mantener la hidratación constante es una de las claves principales para lograr que el cuerpo no se deshidrate por el calor. Se recomienda beber agua aunque no tenga sed. El cuerpo humano pierde al día de 2.5 a 3 litros de agua corporal que requiere que se recomponga para lograr un buen funcionamiento del organismo. Llevar ropa fresca para evitar el calor. Para lograr llevar mejor la ola de calor es importante usar ropa transpirable y ligera que no contenga tejidos que favorezcan la sudoración. Se puede utilizar ropa cómoda y de colores claros para mantener la temperatura corporal. En cuanto al calzado, es recomendable llevar sandalias o zapatos frescos. Cuarto, mantener la protección solar durante la exposición al sol. Durante la exposición solar, la piel suele sufrir consecuencias irreversibles, como quemaduras. Para lograr cuidar la piel de la mejor forma posible, es recomendable el uso de protectores solares con un factor de 50 y repetir la acción cada 2 horas para evitar que pierda su efecto, especialmente cuando estamos en las playas. 5. Ventilar y cerrar las ventanas y persianas de la vivienda. El descanso es otro de los factores clave que ayuda a que el organismo no pierda tanto líquido. En la casa hay que mantener las estancias ventiladas y a una temperatura inferior a los 25 grados. Se recomienda bajar las persianas durante las horas más intensas del sol y mantener la ventilación desde las 20 horas.
Es importante seguir estos consejos para mantener una buena hidratación y observar los síntomas que puedan aparecer por el exceso de temperatura, como son somnolencia, mareos, dolor de cabeza, sed excesiva, piel enrojecida y falta de sudoración. Y hasta aquí, Noticias en Salud. Bien, estamos pues dándonos banquete con el doctor Edison Félix aquí, que nos está orientando a nosotros sobre qué es lo que más conviene hacer con estos pacientes. Y realmente ya estamos casi finalizando el programa. Yo quiero preguntarle al doctor Félix, ¿cómo debemos de tratar a estos pacientes en un sitio donde no haya acceso médico? O, por ejemplo, ¿cómo se trata estos pacientes en un sitio que también hay acceso médico? Para que él nos pueda orientar a nosotros para que si podemos salvar una vida, ya con eso, hablando de salud, cumplió. Mira, el manejo de las arritmias cardíacas es muy complejo porque todo va a depender mucho de cómo responde el paciente, qué tipo de arritmia sea y cuál es la urgencia en el abordaje para su tratamiento. En urgencias existen arritmias que hay que tratarla inmediatamente y para eso se usan fármacos generalmente endovenosos y en algunos casos algunos utilizan algunas maniobras vasovagales que se pueden utilizar para tratar de romper algunas arritmias dependiendo de cuál sea su etiología. Ahora, cuando son arritmias que llevan un manejo ambulatorio, el manejo ambulatorio va a depender mucho tanto de varios elementos que tienen que ver, uno, con la medicación o no, en caso de que la lleve el paciente, cambios en el estilo de vida que le ayuden a mejorar esas arritmias, porque, por ejemplo, las extrasístoles suelen mejorar con el ejercicio, bajar de peso, eliminar factores desencadenantes como bebidas estimulantes, exceso en el consumo de alcohol, dormir mal, controlar la presión arterial. A veces la hipertensión está descontrolada y cuando tú la controlas puedes mejorar ese aspecto. De igual manera también una mejor dieta. Todo eso puede ayudar a controlar ese tipo de arritmias, pero en algunos casos tú necesitas obviamente el manejo por un cardiólogo primero y un electrofisiólogo en caso de que sea necesario para identificar la arritmia, estratificarla en su riesgo y darle el abordaje ideal, pero eso a veces toma tiempo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que yo tengo, a veces tengo que durar varios meses tratándoles, cambiándole pastillas, viendo cuál le funciona, cuál no le funciona. Como hay pacientes que responden muy bien a un tipo, puede que no respondan bien a otra. Y son pacientes que muchas veces necesitan múltiples terapias para poderse controlar. Doctor Félix, el doctor Elvis le gusta recetar unas pastillitas. Azules. Sí. El origen fue tratar la hipertensión pulmonar, ayudar al corazón. Sí. ¿Qué usted nos dice o les dice a los televidentes y amigos oyentes que nos están viendo a través de la web con relación a las pastillitas azules que el doctor le gusta tanto hacer recetar a los adultos mayores? Existen dos que son de las más seguras, que en este caso que es el sildenafil, la pastillita azul, no diremos el nombre, pero el componente es sildenafil, y la otra es tadalafil, que recibe el nombre de, empieza con 6 y de 5 miligramos. Bueno, esas pastillas, dependiendo las condiciones cardíacas que tenga el paciente, pueden ser utilizadas o no, porque por ejemplo yo no recomendaría el uso de esa terapia en pacientes que tengan arritmias no controladas o que tengan problemas estructurales cardíacos serios. ¿Por qué? Porque pueden descompensar sus condiciones cardiovasculares de base. Entonces, para uno llegar a la decisión de tomarlo, muchas veces los mismos urólogos nos mandan los pacientes primero para ver si el paciente puede usar la terapia y uno le da el visto bueno. Eso es importante, eso es sumamente importante. De eso justamente quería hablar. O sea, yo no le indico ningún tipo de estimulante a ningún paciente sin que el cardiólogo me diga que ese paciente puede usar estimulante. Porque una arteria grande y una arteria pequeña, pues justamente, ¿cuál de las dos se va a tapar primero? Claro que desde luego que es la pequeña. Entonces, las arterias del pene son de las primeras que se dañan y después siguen las cardíacas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar a estos pacientes a una evaluación por cardiología. Si cardiología me dice que ese paciente puede usar estimulante, pues no hay problema. Pero si el paciente, cardiología me dice, no, mira, este paciente hay que hacerle X o Y cosa, entonces primero
cardiología. Y después, pues, resolvemos la otra parte. Eso es un Pero problema yo serio, tuve porque es unos que la amigos- gente la compra en los colmados. Yo tuve unos Sí, amigos. es- En los Eso colmados debería te la ser. venden ahí, de La 5 o de auto- 10. La automedicación es algo que no debe de ser en nuestro país. Estamos en pleno siglo XXI. Nadie puede automedicarse porque eso le puede ocasionar daños al paciente. Mira, yo tuve unos amigos, los dos muertos, y no fue por eso. Le dio infarto a cada uno. No fue por Entonces eso, ellos por se tomaban su vasodilatador coronario, que es a base de nitrato. Ay, no Sí. se pueden combinar. No Y se entonces puede no se combinar. puede tomar un sildenafil ninguna, ni Exacto. tadalafil de ninguna clase. Pero entonces ellos lo que hacían era que el día que iban a usar el sildenafil o el tadalafil, lo que hacía era que no se tomaban el nitrato ya anterior. Muy bien. Para finalizar ya este programa de Hablando de Salud, con nuestro gran disertante, el doctor Edison Félix, hijo, cardiólogo, ecocardiografista, queremos ver las recomendaciones finales que le puede dar a toda la población para, en el caso de evitar lo que son las arritmias en todos sus sentidos. Sí, las consideraciones finales son que la génesis de las arritmias son muy parecidas a las mismas que comparten muchas enfermedades cardiovasculares. Tener una dieta adecuada, hacer ejercicio, bajar de peso y mantener controlados sus factores de riesgo, hipertensión y diabetes en caso de lo que lo tenga, ayuda a disminuir la prevalencia de las mismas. Y en caso de no tener ninguno de eso y tener un corazón sano, en el caso de pacientes jóvenes, que es lo que le dije que es más común, mujeres entre 20 y 45 años, bajo mucho estrés, es aprender mecanismos que le ayuden a lidiar con ese estrés e incluso pedir ayuda psicológica en caso de, y muchas veces durmiendo mejor y tratando esos focos de ansiedad que esos pacientes presentan, tú puedes mejorar mucho esa sintomatología. Muy bien, doctor. Y en los casos, por ejemplo, cuando la gente está enamorada, que le dan esa taquicardia y esa cosa mala, ¿qué usted puede decir al respecto? simpático trabajando. Eso Es es simpático, el simpático ¿eh? trabajando, es una descarga adrenérgica. Muy bien, gracias por la disertación. De esta forma concluimos una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Bye.